Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos con todos ustedes de estar en este día, sábado 28 de septiembre, para la gloria de Dios, compartiendo con ustedes esta reflexión. Hoy también, en nuestro día, la iglesia celebra el santoral de San Wenceslao de Bohemia. San Wenceslao nació en el año 907 en la ciudad de Praga y era hijo de los reyes de ese momento. Desde ese momento, San Wenceslao, su abuela Ludmila, toma a cargo la educación del niño, enseñándole así el amor y sobre todo el servicio a la iglesia y la obediencia al Padre Celestial. San Wenceslao pierde en una edad temprana a su padre en una batalla defendiendo los derechos de las personas y sobre todo de la iglesia. Entonces, en ese tiempo, su madre toma la posesión del reinado y ella, aconsejada por otras personas, empieza así a crear unas leyes anticristianas y a perseguir a la iglesia. Su abuela, Santa Ludmila, empieza a decirle a Wenceslao que él debe de ser el rey. Él tiene todos los derechos y ya tenía la edad suficiente para reinar. Ella tratando de que Wenceslao, con los principios que ella le había enseñado, ayudara a la iglesia. Tanto así que por alguna manera misteriosa la reina sale huyendo del país. Entonces Wenceslao es proclamado como rey de Bohemia. En ese tiempo, el primer mandamiento que él hace es obedecer a Dios y enseñar a todos a respetar la iglesia, poniendo castigos muy duros a todos aquellos que tenían por algún tipo de, todavía seguían teniendo esclavos, todavía seguían abusando de los trabajadores. Wenceslao empieza a crear leyes justas para todo el pueblo, teniendo así un reinado muy exitoso. Tanto así que era el éxito de Wenceslao que tenía él también un hermano que se llamaba Boleslao, y él, al ver toda la popularidad, todo que la gente amaba a su hermano, empezó a sentir envidia. Él vivía en una comarca muy cercana y una vez empieza él con su envidia, manipulado por el enemigo, empieza a crear la forma de matar a su hermano. En una campaña de Wenceslao que tuvo mucho éxito, él toma ese pretexto para hacer una fiesta e invitar a su hermano a celebrar lo bien que le estaba yendo en su reinado. Wenceslao, sin poder sospechar nada, va y celebra con su hermano hasta altas horas de la madrugada, y cuando ellos se disponen a retirarse a descansar, su hermano Wenceslao lo asesina. La gente quedó conmocionada, la gente sufrió mucho, la gente lloró mucho la muerte de su rey Wenceslao, tanto así que lo empezaron a proclamar mártir. Empezaron ellos a pedirle a Dios por Wenceslao, suscitándoles así numerosos milagros. Por eso, hoy, la valentía de Wenceslao en ese momento de defender la iglesia, de sobre todo obedecer a Dios, hoy por eso la iglesia lo proclama en su santoral. Hoy la iglesia está de fiesta celebrando a nuestro hermano Wenceslao, que en vida dio todo lo que tenía que hacer para obedecer la ley de Dios. Y para la reflexión de este día, mis hermanos, vamos a visitar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 43 al 45. Y dice así: estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo Jesús a sus discípulos: pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba hablando de su sentido de un modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de ese asunto. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Jesús. Vamos a entender solamente, vamos a sacar la reflexión del versículo 44. Pongan bien sus oídos en estas palabras, o más bien
escuchen bien lo que les digo. Jesús nos habla de una forma muy clara aquí, pero a la vez dice que los discípulos no entendían lo que él les decía y tenían miedo a preguntarle. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué tenemos miedo a preguntarle a Jesús? Es un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Por qué tendríamos que tener miedo a preguntarle a Jesús? Pongan bien sus oídos en estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y de aquí vamos a sacar toda nuestra reflexión. Pongan bien sus oídos. ¿Por qué? ¿Qué mal hizo Jesús? ¿Por qué tendría que ser entregado? El Evangelio nos dice que Jesús está anunciando por segunda vez su pasión dolorosa. Pero ¿por qué tendría que ser entregado? ¿Quién fue Jesús? Un hombre que solamente pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, consolando a los que estaban oprimidos o agobiados por el diablo. ¿Quién era Jesús? Un hombre que pasaba y enseñaba, se metía a las sinagogas y les enseñaba a los maestros de la ley, a los sacerdotes, y ellos no podían ver el bien que él estaba haciendo. Simplemente siempre rechazaban su doctrina, cuando Jesús solamente vino a mejorar la ley de su Padre. ¿Quién era Jesús? ¿Qué méritos había hecho este hombre que salía a enseñar por todos los caminos, que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo el bien? ¿Qué méritos hizo para que fuera a ser entregado y tuviera una muerte horrible como es la muerte en la cruz? Pues Jesús nos enseñaba hoy, en este día, hermano, nos enseña que todo aquel que se ha decidido a seguir a Jesús, todo aquel va a correr la misma suerte. Tal vez tú te vayas a identificar con esta palabra. Tú que le has dicho sí a Jesús. Tú que estás empezando una vida nueva, llevando el Evangelio, tratando de hacer el bien, tratando de que todos tus amigos, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo conozcan a ese Jesús de amor. Y tal vez tú estás empezando a experimentar lo que Jesús hizo. Cuando tú quieres hacer el bien, hay alguien que te entrega, hay alguien que te acusa, hay alguien que habla mal de ti, hay alguien que te critica, hay alguien que todavía te recuerda tu pasado. Bienvenido a la vida del Espíritu Santo, bienvenido a la vida de un discípulo de Jesús. Porque eso es lo que nos va a pasar todo el tiempo. Si le pasó al maestro, ¿qué no le pasará al discípulo? Jesús, una vez más, nos ponía el ejemplo en todo, a soportar toda clase de pruebas y así llegar a cumplir la misión. Jesús cumple su misión y llega a la cruz por amor a ti y por amor a mí, por tus pecados y por los míos. Jesús llega a morir por nosotros, al tercer día resucita y sube gloriosamente al cielo, a reunirse una vez más con el Padre que lo había enviado, a reinar a la derecha del Padre, donde su reino no tendrá fin. Pero aquí había algo más importante. Jesús nos anuncia su muerte. Jesús tenía que morir. Por alguna razón nos dice que nosotros tenemos que sufrir lo mismo, tenemos que ser entregados. Pero hay algo más que me llamó mucho la atención. En la primera lectura en el libro de Zacarías capítulo 2, versículo 14 y 15 nos habla de algo diferente, y entonces ahí fue donde captó mi atención una vez más el anuncio de la muerte de Jesús. Jesús tendría que venir, morir y entregarnos la salvación. Está bien, ya la salvación la tenemos en las manos. Ahora solo falta nosotros ser como el hermano Wenceslao, defender a Jesús, defender la iglesia y sobre todo obedecer la ley de Dios. Ahí está la salvación. Pero habría algo más importante que Jesús tenía que dejarnos antes de irse. Y Él hablaba de su cuerpo y de su sangre. Por eso, este segundo anuncio de la pasión, y donde dice, pongan bien sus oídos o escuchen bien, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En mi mente venía la Eucaristía y yo decía, Señor, pero es tu pasión, es tu muerte,
es tu dolorosa pasión que sufriste por todos nosotros. ¿Qué tiene que ver la Eucaristía en estos momentos? Y resonaba en mi mente cada que leía estas palabras, tratando de sacar a reflexión la Santa Eucaristía. Jesús no podía dejarnos sin ese alimento, no podía dejarnos sin su presencia. Él nos prometió mandar un paráclito, sí, el Espíritu Santo, cuando Él regresara al Padre. Pero Él también prometió quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. No los dejaré solos, nos dice su palabra. Y Jesús decidía quedarse en la Santa Eucaristía, porque Él sabía que si nosotros decidimos seguir a Dios, que si nosotros vamos a ser criticados, que si nosotros vamos a ser acusados falsamente, que cada vez que quieras hacer el bien va a estar alguien delante de ti criticándote, tratando de desanimarte y de dejar este bendito camino. Por eso Jesús se quedaba en la Eucaristía, para que ahí encontraras la fortaleza para seguir adelante con tu misión. Por eso en la lectura de Zacarías nos dice claramente: yo vengo a habitar dentro de ti. Y ahí resonaba más fuerte la palabra Eucaristía. Como pues Zacarías nos dice que Dios va a habitar dentro de mí por medio de la Eucaristía. Dios mismo va a entrar en tu ser, en tu persona, a transformarte, a guiarte, pero sobre todo a darte fuerzas ante todas las cosas que te van a pasar en esta vida. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres. ¿Cómo pues tú recibes a la Eucaristía? Si no es por medio de un sacerdote. Y si no hay sacerdote, no hay Eucaristía, hermano. Que no te engañes. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Así como tú cada vez que quieras hacer una buena obra, vas a ser entregado a los que están en contra de Jesús, a los que no quieren a Jesús o a los que no conocen a Jesús. Así pues, Él se entregaba por amor y es entregado a nosotros por medio de las manos de los sacerdotes. Para, como dice Zacarías, hacer morada dentro de nosotros. Qué hermosa palabra nos dice el profeta Zacarías. Aquel día, dice, se unirán a Yahvé numerosas naciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos los domingos, hermanos? Nos unimos todos a Dios en adoración, en exaltación, y sobre todo Él cumple su palabra y viene a nosotros por medio de la Eucaristía. Él estará dentro de nosotros. Yo habitaré en medio de ti. Ustedes serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Jesús una vez más nos enseñaba: donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Palabras que Jesús siempre nos enseñaba y que siempre hemos escuchado, pero que tal vez no hemos meditado. Por eso hoy la lectura arranca de esta manera: escuchen bien o pongan bien en sus oídos estas palabras. Jesús nos dice: tienen que estar alertas. Yo estoy en la palabra, yo te estoy revelando lo que va a pasar. Yo estaré dentro de ti para salvarte de todas las cosas, de los problemas, de las tribulaciones, preocupaciones, de todo lo que vayas a pasar por culpa del Santo Evangelio. Tengamos la fuerza, la fortaleza de nuestro hermano San Wenceslao. Pidamos a Dios tener muchas abuelas como la que él tuvo, que nos guíen y sobre todo que nos enseñen a amar y respetar al Dios de amor, al Dios todopoderoso. Así que, mis hermanos, en este día, pidiéndole también a Mamita María su guía, su gracia, su protección y sobre todo su intercesión para seguir caminando en este día y algún día tener la dicha de terminar nuestra vida como nuestro hermano Wenceslao, siendo proclamado santo a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Con esta reflexión nos dejamos en este día. Reciban para todos ustedes y para sus familias. Les deseo un bendecido sábado. Para todos ustedes, saludos y bendiciones. Hasta la próxima.